¿Por qué no podemos aplicar este criterio de demarcación popperiano que expliqué el otro día, de la hipótesis falsable mediante la contrastación empírica, al ámbito de la ciencia económica? Por 4 razones esenciales que estudio con detalle y sigo literalmente mi artículo, Método y crisis en la ciencia económica. La primera razón. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el objeto de estudio de la economía? ¿Eran cosas o ideas? Eran ideas. El objeto de investigación en economía son ideas. Las ideas que los otros seres humanos que investigamos tienen sobre lo que desean, sobre cuáles son los medios que creen a su alcance para lograr lo que desean, sus fines. Y no son cosas directamente observables en el mundo exterior. Pues bien, las ideas no se pueden observar directamente en el mundo exterior. Miren ustedes a su alrededor. ¿Ven alguna idea? A ver, vamos a hacer un experimento de laboratorio. Marc, mire usted alrededor. ¿Ve usted alguna idea? Vamos a ver, ¿vemos ideas? No, nadie ve ideas. Las ideas no se pueden observar. No forman parte de una realidad incontrovertible, exterior, que se pueda mirar en un laboratorio de forma objetiva. Los positivistas insisten en que ese laboratorio puede ser la historia, pero caen en ese círculo vicioso, porque no cabe hacer la historia si no se tiene la teoría previa. Las ideas no se pueden observar, las ideas solo se pueden interpretar, y para esto se precisa un arsenal teórico previo, una teoría previa. La teoría habrá de elaborarse por otros procedimientos metodológicos distintos a los de ir a la realidad para ver si la realidad contrasta o no, confirma o no la contrastación empírica a la teoría. Un cosmético es un cosmético. Un trozo de papel es dinero. Una palabra, por ejemplo la palabra rosa, pronuncio ahora rosa, es una palabra con significado no en función de lo que se observe desde fuera, sino en función de lo que los seres humanos piensan que el compuesto químico es. Les servirá para ponérselo por la noche, hidratarse la piel y estar más guapos. O piensan que ese trozo de papel otro lo aceptará como un medio de intercambio. O piensan, ustedes en castellano cuando oyen mi expresión rosa, piensan inmediatamente, identifican y piensan la idea que eso hace referencia a una flor. Por cierto, muy bonita, que huele muy bien, pero con espinas. Si no tuvieran ese esquema conceptual previo, si nunca hubieran escuchado una palabra en español, por ejemplo, Marc Schilling no hubiera nacido en España, ni hubiera dado clases de español, y escuchara rosa, ¿cómo se dice rosa en alemán? Es que es muy fácil, muy parecido, pero escuchara esa palabra rosa, pues no sabría a qué me estoy refiriendo. Pero, fíjese, lo único observable es lo que oímos, rosa, pero es un término, porque inmediatamente identificamos, si no supiéramos español diríamos, qué cosa más rara, rosa, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Sí, tengo una idea e inmediatamente conecto el sonido con la flor, idea, y la idea es la teoría. Yo tengo la teoría, la idea de rosa en la cabeza, y la conecto con el término. Bien, luego la primera razón por la cual no es aplicable el método de contrastación empírica en la economía es nuestra vieja amiga, de que el concepto que ya introducimos hace bastantes clases, de que el objeto de investigación en economía, la economía no trata sobre cosas, alumnos, no trata sobre toneladas de petróleo, millones de euros físicos, la economía trata sobre ideas, es una ciencia que trata sobre realidades espirituales. Las restricciones en economía no vienen impuestas por restricciones físicas del mundo exterior, porque basta una idea revolucionaria para que todas esas restricciones queden eliminadas. Basta con que se descubra un carburador el doble de eficiente en términos energéticos para que eso equivalga a haber descubierto el doble de existencias de petróleo. En el siglo XIX había un clamor tremendo a finales, se van a terminar las existencias de carbón, ¿qué va a pasar? Se va a paralizar el mundo, caos, la industria no podrá. ¿Y qué ha pasado de todo eso? Pues nada, que se descubrió un motor de explosión, el petróleo y otra energía nueva. El Club de Roma, hace no muchos años, decía, estamos en el peor de los mundos, se van a agotar los recursos, ya no queda níquel, ni cobre, ni están agotadas la capacidad de producción agrícola, va a haber hambre. Se reunían en el Club de Roma y decían, necesitamos la ONU, necesitamos gobiernos, necesitamos prepararnos, necesitamos intervención. Hubo un economista de mi escuela, Julian Simon, en paz descanse, que dijo, sí,
Pues estáis totalmente equivocados, porque la economía no trata sobre todo esto que a vosotros os asusta, restricciones del mundo exterior, trata sobre ideas. Os hago una apuesta, que de aquí a 20 años, el precio de todo eso que a vosotros os agobia va a reducirse en términos reales en un porcentaje muy alto, y además que las existencias van a aumentar y que no va a haber las escasez que decís, sino que va a haber abundancia. Se rieron todo el mundo de él, hizo la apuesta, pasados los 20 años y la ganó. Todo lo que se pensaba que se iba a agotar y que iba a haber una restricción, resulta que al final no la hubo, y el mundo siguió creciendo, gracias a la creatividad empresarial, porque el mundo lo mueven las ideas, y la ciencia económica trata sobre ideas, y el objeto de investigación de nuestra disciplina son ideas, creatividad empresarial. Segunda razón por la que no es aplicable el método de contrastación empírica en economía, y es que los fenómenos de la acción humana, que son los que estudiamos, son fenómenos complejos. Son fenómenos complejos que no se pueden aislar, que no permiten experimentos de laboratorio. Es decir, en un laboratorio, en la física o en la química, tú puedes aislar, dejando inalterados todos los factores que influyen en un fenómeno menos uno, y ver exactamente qué influencia tiene. En cambio, en economía, las leyes que construimos son del tipo leyes de tendencia, o como decimos los economistas, leyes ceteris paribus. Ceteris paribus, tomen nota, es un latinajo, latín, significa manteniendo todo lo demás igual. Las leyes en economía, por tanto, se enuncian de la siguiente forma. A igualdad de circunstancias, ceteris paribus, es lo que significa ceteris paribus, un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio. Pues bien, lo que estoy diciendo es que en el mundo real nadie es capaz de observar nada ceteris paribus. En la historia no se puede decir ceteris paribus, es decir, un momento, mundo de ahí fuera, que todo el mundo se quede quieto, todo el mundo que estaba, nos quedamos todos quietos así, que nadie piense nada nuevo, que nadie descubra nada, que no haya ningún cambio de gustos, que no se descubra ninguna fuente nueva de abastecimientos, que no se introduzca ninguna innovación, todo el mundo paralizado. Entonces se paraliza la humanidad, menos, todos paralizados, menos que haya más oferta de patatas en Irlanda, y vamos a ver qué pasa con el precio. No cabe hacer experimentos de laboratorio en el mundo. No hay ningún fenómeno observable en el mundo ceteris paribus. No podemos aislar en el mundo solo dos factores, dejando todos los demás aislados, congelados, sin posibilidad de cambio. Esto significa que los fenómenos que estudiamos son fenómenos complejos. Los fenómenos que constituyen la historia son fenómenos complejos, que no se pueden aislar, no permiten experimentos de laboratorio. En la realidad, jamás ningún científico en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro será capaz de observar nada ceteris paribus, a igualdad de circunstancias. Y por tanto, no podemos contrastar leyes ceteris paribus en una realidad que es continuamente cambiante y en la que no podemos paralizar el mundo. Esta es la segunda razón por la que no es aplicable el método de la contrastación empírica. Tú no puedes llegar a una ley en términos lógicos de que a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio y decir, vamos ahora a contrastar empíricamente esta ley en la realidad. Para contrastar esa ley en la realidad deberías de ser capaz de paralizar todo el mundo, todos los seres humanos, que nadie descubriera nada, ni quedara nada nuevo, y aislar solo dos fenómenos y ver si aumentando la demanda subía o no el precio. Tal cosa no es posible. Y es que, vuelvo a insistir, el proceso de investigación en economía es al revés. Primero deducimos la ley en términos puramente teóricos, y luego con esa nos podemos atrever a poner orden en el inmenso magma de hechos aparentemente inconexos que constituyen la historia. Y podemos empezar a entender algo de lo que nos rodea en términos históricos. Claro, el ser humano desde que somos pequeños tenemos que interpretar la historia porque si no estaríamos perdidos. Y no venimos a economía, ni nos hemos leído la acción humana, ni los libros del profesor Huerta, ni hemos hecho el curso. Entonces, no nos debe de sorprender la cantidad de tonterías que se dicen. Lo que les decía antes, la inmensa mayoría de lo que pensamos sobre lo que sucede en el mundo es falso. Porque el esquema interpretativo que utilizamos explícita o implícitamente es muy pobre, erróneo, en su mayor parte.
Tercera razón por la que no cabe la contrastación empírica en economía, y es que en nuestra disciplina no hay constantes, todos son variables, todo está en continuo cambio, no hay relaciones funcionales, no se pueden efectuar medidas. Si no hay constancia, no se puede medir. Anda, pero ¿qué dice el profesor? Pero que en economía no medimos, pero si estamos todo el día midiendo millones de euros, que si el PIB sube, que si el índice de precios al consumo, todo el día midiendo. No se dejen ustedes engañar, esas medidas nada tienen que ver con las medidas del mundo de la física. El metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre y está con un metal especial, una muestra en París, y es objetivo. Cuando hay frío, según sea la escala de Fahrenheit o Celsius, sabemos que son 0 grados, 1 grado, 2 o menos 2, y eso es objetivo para todo el mundo. En economía no existen varas de medir, porque no hay constancia y todo está continuamente variando. El euro es una unidad monetaria, cuyo poder adquisitivo varía continuamente, de un día a otro, es decir, de una hora a otra. Es como si la vara de medir, el metro, una vez fuera más ancho, otra vez más estrecho. Todas las medidas en economía son muy burdas en comparación con las del mundo de la física y siempre están sometidas a la interpretación histórica del empresario que las utiliza. Eso de que un balance es objetivo y va a misa, son todo interpretaciones, resultados de interpretaciones y decisiones que a efectos prácticos son muy útiles y que vamos a ver qué papel juegan en el cálculo económico, pero no tienen nada que ver con la certeza de las medidas que se utiliza en la ciencia natural, porque repito, en economía todos son variables, todo está continuamente variando, no existen constantes, y por eso tampoco se puede ir de forma objetiva a una realidad para tratar de contrastar las teorías. Y en cuarto y último lugar, me gustaría mencionar, siempre lo hago y así lo señalo en el artículo, la contradicción a la que caen la inmensa mayoría de mis colegas, que son los economistas matemáticos del equilibrio. Esto ya es incluso hasta de risa, vamos. Porque desarrollan modelos matemáticos de equilibrio en los que el mundo no cambia, son los únicos matematizables, y pretenden contrastarlos en una realidad que está en continuo desequilibrio. Esto ya es clamoroso, clama al cielo, ¿eh? Luego, la conclusión a la que llegamos, ¿cuál es? Que no cabe aplicar el método de la contrastación empírica en la ciencia económica y que tenemos que desarrollar nuestra disciplina en base a otros procedimientos metodológicos que son los que vimos al estudiar el epígrafe titulado El método de la economía política. Tercera razón por la que no cabe la contrastación empírica en economía, y es que en nuestra disciplina no hay constantes, todos son variables, todo está en continuo cambio, no hay relaciones funcionales, no se pueden efectuar medidas. Si no hay constancia, no se puede medir. Anda, pero ¿qué dice el profesor? Pero que en economía no medimos, pero si estamos todo el día midiendo millones de euros, que si el PIB sube, que si el índice de precios al consumo, todo el día midiendo. No se dejen ustedes engañar, esas medidas nada tienen que ver con las medidas del mundo de la física. El metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre y está con un metal especial, una muestra en París, y es objetivo. Cuando hay frío, según sea la escala de Fahrenheit o Celsius, sabemos que son 0 grados, 1 grado, 2 o menos 2, y eso es objetivo para todo el mundo. En economía no existen varas de medir, porque no hay constancia y todo está continuamente variando. El euro es una unidad monetaria, cuyo poder adquisitivo varía continuamente, de un día a otro, es decir, de una hora a otra. Es como si la vara de medir, el metro, una vez fuera más ancho, otra vez más estrecho. Todas las medidas en economía son muy burdas en comparación con las del mundo de la física y siempre están sometidas a la interpretación histórica del empresario que las utiliza. Eso de que un balance es objetivo y va a misa, son todo interpretaciones, resultados de interpretaciones y decisiones que a efectos prácticos son muy útiles y que vamos a ver qué papel juegan
en el cálculo económico, pero no tienen nada que ver con la certeza de las medidas que se utiliza en la ciencia natural, porque repito, en economía todos son variables, todo está continuamente variando, no existen constantes, y por eso tampoco se puede ir de forma objetiva a una realidad para tratar de contrastar las teorías. Y en cuarto y último lugar, me gustaría mencionar, siempre lo hago y así lo señalo en el artículo, la contradicción a la que caen la inmensa mayoría de mis colegas, que son los economistas matemáticos del equilibrio. Esto ya es incluso hasta de risa, vamos. Porque desarrollan modelos matemáticos de equilibrio en los que el mundo no cambia, son los únicos matematizables, y pretenden contrastarlos en una realidad que está en continuo desequilibrio. Esto ya es clamoroso, clama al cielo, ¿eh? Luego, la conclusión a la que llegamos, ¿cuál es? Que no cabe aplicar el método de la contrastación empírica en la ciencia económica y que tenemos que desarrollar nuestra disciplina en base a otros procedimientos metodológicos que son los que vimos al estudiar el epígrafe titulado El método de la economía política. Mire, las matemáticas es un lenguaje altamente formalizado, que ha surgido en la historia del género humano a instancias, es decir, para satisfacer las exigencias básicamente de dos disciplinas, la lógica y la física. En el mundo de la ciencia natural, en el mundo de la física y en el mundo de la lógica, que se caracterizan porque hay constancia en los fenómenos. Y en el mundo de la lógica, además de constancia, lo que hay es inmediatez en las conclusiones. En el punto de partida ya está incluido el resultado, aplicando instantáneamente las leyes de la lógica. O dicho de otra forma, la lógica carece de factor tiempo. Parte 1 de las premisas, silogismo y conclusiones. No hay tiempo. En economía, en cambio, el papel protagonista lo tiene la creatividad empresarial y el concepto subjetivo de tiempo. Hasta ahora no se ha descubierto ninguna matemática que permita utilizar su lenguaje en los ámbitos del tiempo subjetivo y de la creatividad humana. Cuando los economistas matemáticos dicen que en sus modelos está incluido el tiempo, ya veíamos que es una caricatura del tiempo, es una espacialización del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo analógico frente al tiempo subjetivo, no? Ponían simplemente un subíndice en las variables y decían, ya hemos incorporado el tiempo, T1, T2, T3, pero eso no simplemente era presuponer que el futuro estaba dado y estaba por venir y que el tiempo es simplemente el movimiento, la cuarta dimensión, el movimiento de aquí hasta aquí, a una velocidad dada. Es el concepto, acuerden, de Einstein, del tiempo, la cuarta dimensión. Futuro está ahí, es un porvenir. Yo diría que más que un porvenir es un porvolver, porque en el universo de Einstein, el universo es curvilíneo, la velocidad de la luz es curvilínea, manda una partícula y después de miles de millones de años volvería a su lugar originario. No tiene nada que ver con la conceptualización del tiempo que estamos utilizando en economía. Por eso en economía no podemos utilizar matemáticas, porque las matemáticas es un corsé que incorpora un esquema de categorías conceptuales demasiado simple para desarrollar nuestra disciplina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la clasificación jerárquica de órdenes? Y que un orden puede dar cuenta de los más simples que él, pero no puede darse cuenta ni de sí mismo ni de los más superiores. Pues bien, la matemática, a pesar de su aparente complejidad, es relativamente simple y no puede dar cuenta de órdenes tan complejos como la economía, donde se da la creatividad humana y el transcurso subjetivo del tiempo. A veces se dice que el lenguaje matemático es más preciso que el verbal. No es cierto. El lenguaje verbal es igualmente preciso que el más complejo de los matemáticos. Y además es mucho más flexible y puede dar entrada, y de hecho da entrada, a la creatividad empresarial y al transcurso subjetivo del tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal ha surgido evolutivamente a lo largo de generaciones y generaciones de seres humanos, cada uno de ellos desarrollando su creatividad, haciendo un guión de película o lo que fuera. Es decir, plasmando precisamente aquellas realidades que la matemática no puede dar cuenta de ellas. La creatividad empresarial, el transcurso subjetivo del tiempo.
Fíjense todas las sutilezas del lenguaje verbal que no se pueden incorporar en el lenguaje matemático, ¿eh? Lo que se sugiere con una palabra, incluso con una mirada, cómo usted va a matematizar eso. El lenguaje verbal es, en todo caso, igual de preciso y además mucho más general y flexible que el lenguaje matemático. Además, en matemáticas, los pasos intermedios no tienen sentido, salvo el sentido estrictamente operacional. Paso intermedio de matemáticas, ¿qué son? Lo hemos aprendido en el colegio, en el instituto, ¿no? Lo que está a la derecha sumando, pasa a la izquierda restando. Lo que está en un lugar multiplicando para el otro, dividiendo. Se saca factor común. Esto es una operativa mecánica, pero no tiene más sentido que el operativo. Entonces, ¿qué problema hay con el uso de las matemáticas en economía? Que se parte de una premisa y entonces se empieza a operar con los pasos intermedios según las normas de la matemática y se llega a un resultado. El pretender que ese resultado será en la vida real porque la operativa intermedia es correcta es un gravísimo error. Puede ser que la operativa intermedia no tenga ningún sentido en términos de teoría económica. Lo vamos a ver cuando estudiemos el multiplicador keynesiano. Los pasos intermedios en matemática no tienen sentido en términos de teoría económica, solo tienen sentido en términos del automatismo de la operativa matemática. Y esto puede ser que esté totalmente de espaldas a la realidad de lo que sucede en economía. Además, en matemáticas se cae en el vicio del razonamiento circular. Se utilizan las funciones IF de X y se puede poner la inversa, si la proyección es biyectiva, XG de Y. Entonces, fíjense, los economistas matemáticos dicen, unas veces dicen que el precio es función de la cantidad que se ofrece y demanda, y otras veces dicen, no, la cantidad que se ofrece y demanda es función del precio. ¿Pero en qué quedamos? Dicen, no, si el precio sube, usted demanda menos. Ah, bueno, pues entonces ahora lo entiendo. Lo que yo demando depende del precio. Bueno, tiene cierta lógica. Pero, ¿y qué determina el precio? ¿El precio determina lo que usted demanda? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el precio el que se determina la cantidad que se demanda o es la cantidad que se demanda lo que determina el precio? Los economistas matemáticos no lo saben, utilizan un lenguaje funcional en el que se da la mutua determinación. Nosotros sabemos que todo es genético-causal, que hay un origen en todos los fenómenos económicos, la acción humana. Yo valoro determinados fines, busco medios, en función de eso demando para conseguir mis fines ese medio. Y al demandar ese medio, al final cierro un trato. Y lo último en la cadena es el precio. Luego son las cantidades demandadas, resultado de mis valoraciones subjetivas, lo que determina el precio. Y no al revés. Yo sé el origen de los fenómenos. El economista matemático no. Cae en un razonamiento circular al utilizar las funciones. Y esto sin hablar del absurdo que supone utilizar el cálculo infinitesimal, ¿eh? Es decir, cálculo diferencial. Pensar que... ¿Qué es la derivada? Concepto de derivada, señores. La derivada es el límite de un cociente incremental. Punto. ¿Sabe usted lo que es el límite? Pues bien, los conceptos infinitesimales no tienen ningún sentido en economía, porque la economía siempre se hace en términos que llaman los matemáticos discretos. Lo infinitesimal no lleva a ninguna acción. El cambio infinitesimal no lleva a ninguna acción. Lo que lleva a la acción es un cambio significativo que el ser humano valora. Pues por esto sí, por esto no. Ahora infinitesimalmente, oye, usted se vendría a la cama conmigo por ese famoso chiste, ¿no? 1.000.000 de euros, señorita. Y luego le dicen, ¿y usted se vendría esta noche a la cama conmigo por 1 euro? Oiga, profesor, ¿qué se cree? ¿Que yo soy una puta? No. Contestación. Que usted es una puta ha quedado dilucidado antes. Ahora solo estamos discutiendo el precio. Bien, este famoso chiste demuestra que todas las acciones humanas son discretas. Es decir, no es... Vamos a ver, ¿se viene usted a la cama conmigo por 1 euro? No. Por 1,000000001 céntimo. Oiga, ¿pero qué tonterías dice? Aquí o me convence usted, o pone dinero que sea significativo, y entonces yo veo la diferencia, o si no, no hay trato. Lo vamos a ver cuando estudiemos la teoría de los precios con el guión de Pretty Woman. Toda la matemática infinitesimal, basada en crecimientos infinitesimales, es la que permite todo el cálculo diferencial. No tiene ningún sentido.
en su aplicación en la ciencia económica, porque la ciencia económica trata sobre acciones humanas reales, y en las acciones humanas reales, el que nos decidamos ir por aquí o por allá, depende de que veamos una diferencia significativa para nosotros, no cabe aplicar el cálculo diferencial. La econometría es una disciplina que han desarrollado muchos colegas míos, que es resultado de fusionar la estadística y las matemáticas y aplicarla al ámbito y a la disciplina de la ciencia económica. Como es lógico, la econometría es doblemente viciosa, porque a todos los errores de la estadística le añade todos los de las matemáticas. El lema de la sociedad econométrica es: la ciencia es medida. Qué lema más rimbombante. Y no saben ustedes el esfuerzo y las esperanzas que se pusieron en la econometría, sobre todo a lo largo del siglo XX. Todas las esperanzas que se habían puesto en la econometría se han desmoronado como si fuera un castillo de naipes. Econometría se basa en utilizar las matemáticas y la estadística para tratar de hacer avanzar en términos científicos la teoría económica, cosa que es metodológicamente imposible y por tanto ha fracasado de la manera más lastimosa.